Oseas capítulo 6, versículo 2 dice así la palabra de Dios. Él nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. 3 días. 3 días estuvo Esther ayunando para presentarse delante del rey. Esperando muerte, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que ella encontró vida y pudo salvar a toda una nación, a la nación de los judíos. 3 días caminó Abraham hasta llegar a aquel monte donde iba a sacrificar a Isaac. 3 días esperando tal vez la muerte de su hijo. Llegando allí, Dios le dio vida. 3 días se preparó el pueblo para presentarse de él en el monte Sinaí. 3 días esperando, tal vez con miedo, dice la palabra de Dios, que tenían miedo de ser consumidos por Dios. Al tercer día, Dios les da la ley, les da vida. 3 días el Señor Jesús estuvo en la tumba. Al tercer día, esperando muerte, el Señor Jesús revivió. Salió de la tumba. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de 3 días. Muchos ejemplos. Y son solamente un poco de los tantos que hay. A mí me gusta, y estaba hablando en el estudio, que me gusta mucho este tipo de sombras, de figuras que se hablan en el Antiguo Testamento para después reafirmarlo en el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. El tercer día o los 3 días se habla mucho en el Antiguo Testamento y se reafirma efectivamente con el Señor Jesús. Hay un patrón en la Biblia que se repite muchas veces y es este. Pero más del propósito, más de hablar de que 3 días estuvo sí el Señor Jesús, 3 días sí estuvo Esther ayunando y después Dios nos sorprende con algo que es la vida. Quiero que notemos qué podemos aprender en estos 3 días. ¿Por qué 3 días? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué Dios nos está diciendo? Aprende de esto con estos 3 días. La primera cosa que vemos allí en esta parte es que a Dios le gusta prepararnos. Esta es la verdad. A Dios le gusta prepararnos y necesitamos preparación. Somos imperfectos. No podemos hacer las cosas a la primera. Necesitamos preparación. Para cualquier ámbito de nuestra vida, para el ámbito de la iglesia, necesitamos preparación. Si un hermano quiere empezar a orar, necesita preparación. Si quiere empezar a dirigir la cena del Señor, necesita preparación. A cantar necesita preparación. Necesitamos preparación. Y a Dios le gusta que nosotros nos preparemos. Y nos gusta prepararnos a nosotros. Los primeros 2 días, en los cuales hay muchos ejemplos, como vimos, más allá de la espera hay que esperar 2 días para el tercer día, Dios quiere que en esos 2 días nosotros tengamos preparación. En Éxodo capítulo 19, vamos a Éxodo capítulo 19, en el versículo 10 y el versículo 11. En Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11. El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, palabras claves, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Notemos lo que Dios hace aquí con el pueblo en esos 2 días. Preparación. ¿Qué tenían que hacer? Santifícalos, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Prepárense porque yo voy a venir el tercer día. No estaban los primeros 2 días jugando, divirtiéndose, comiéndose, relajándose porque va a ser un día pesado el tercer día. No, la preparación viene primero. Dios quería que se prepararan. Y la palabra clave aquí es prepárense. Pero había una necesidad aquí de prepararse. No era de relajarse. No era de tal vez prepárese. Había una necesidad de prepararse. La necesidad de prepararse está allí. Es una necesidad. No es una comodidad. No es una opción. La preparación de nosotros tiene que venir primero. ¿Queremos nosotros prepararnos para cualquier ámbito de nuestra vida? Tenemos que prepararnos. Para ser un padre necesitamos prepararnos. Deberíamos de prepararnos. Para ser un cristiano deberíamos de prepararnos también.
para hacer algo en la iglesia, para querer nosotros llegar a hacer algo en la iglesia, necesitamos preparación también. A Dios le gusta la preparación y Dios dice, prepárate. Se lo dijo al pueblo. Fíjense, hay un ejemplo, ahí en 1986, hay un transbordador, algo que iba al espacio, despegó frente a millones de personas en televisión en vivo. Todo pareció normal. A lo mejor tal vez hay alguien aquí que pueda recordar eso, alguien que tenga más edad, ¿verdad? Fue en el 86. Pero fíjense, 73 segundos después del despegue, la nave explotó. Murieron 7 astronautas a bordo. Pero ¿qué pasó realmente? Después de la investigación, después de que notaron todo lo que habían hecho con la nave, la NASA se dio cuenta que había un problema con un sello de goma. Con un sello de goma. Que a muchas temperaturas esta sello de goma fallaba, se quemaba, ¿verdad? De esta manera fue lo que ocasionó toda la explosión en el espacio y murieron estos astronautas. Lo que había sucedido es que la noche antes del lanzamiento, fíjense, algunos ingenieros recomendaron no lanzar, dijeron que no era seguro porque no hubo una preparación con esa parte específicamente. Pero ¿qué pasó? No hubo preparación. No hubo preparación y ahí estaban las consecuencias. Murieron 7 astronautas. Ahora, nosotros no vamos a ir al espacio, pero tenemos una responsabilidad mucho más grande. Una más grande. Un anciano necesita preparación. Un diácono necesita preparación. Un evangelista necesita preparación. Un miembro necesita preparación. Todos necesitamos preparación. Ahora la pregunta aquí, ¿qué estamos nosotros haciendo para poder prepararnos? Para que no haya una catástrofe, para que no se explote la nave en el espacio. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta para nosotros. Cabe destacar también que tiene que haber una preparación incluso después de que nosotros logremos nuestros objetivos. También tiene que haber una preparación. Siempre tiene que haber la preparación. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nos preparemos, y esa es la verdad. A Dios le gusta que nos preparemos. En Esther capítulo 4, versículo 16, Esther capítulo 4, versículo 16, 4:16 dice la palabra de Dios ahí que antes de presentarse al rey, con el rey, ella ¿qué estaba haciendo? Esther 4, versículo 16, dice allí, ve, versículo 15, Esther dijo dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los hijos, a los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Fíjense bien la situación que estaba Esther aquí. Ella sabía conscientemente de que presentarse delante del rey era contrario a la ley. ¿Qué pasaba? Si alguien se presentaba, podía morir. La mentalidad de ella era esta. Versículo 15, versículo 16. Ve y dile a todos los judíos que se hallen en Susa que ayunen por mí. No nada más yo. Todos tienen que ayunar. Y hasta allí. Yo no tengo que ayunar. No, Esther dice, el versículo 16, que no coman ni beban por 3 días. Yo también ayunaré con mis damas. Todos tenían que hacer algo. Todos tenían que prepararse. No importa que Esther estaba en el palacio real y los judíos estaban en Susa. Ellas también tenían que prepararse. Había una preparación. Yo también ayunaré con mis damas e iré. Y si perezco, dice la parte final, pues pereceré. Pero yo me voy a preparar. Yo voy a ayunar. La preparación es necesaria. Dios quiere que aprovechemos el tiempo, que nos preparemos, que cambiemos nuestras mentes, nuestro hablar, que nos preparemos en nuestro conocimiento, que avancemos en todas estas cosas, que nos preparemos, porque es necesario. En Mateo capítulo 12, en el versículo 39, hay otro ejemplo. En Mateo capítulo 12,
Versículo 39 y versículo 40 también. El Señor Jesús dice: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal ninguna, sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, otra vez ahí está, los 3 días y las 3 noches, en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 39, la gente es incrédula y no está preparada para lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Gente incrédula, no estás preparado para lo que va a pasar, no tienen preparación. Versículo 40, tienen que estar preparados para lo que va a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué dice en versículo 40? Tienen que estar preparados. Son incrédulos, no están preparados. Si no hay una preparación, no vamos a estar preparados. Va a haber incredulidad, va a haber deficiencia para lo que va a pasar. Versículo 41 y 42, dice el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará también, porque vino de los confines de la tierra para oír la palabra, la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. ¿Qué está diciendo el versículo 41 y versículo 42? Si no están preparados, habrá consecuencias. Dios quiere que haga preparación, pero si no hay preparación, habrá consecuencias. La preparación no solo es leer la Biblia, es dejar que Dios cambie tu carácter antes de cambiar tus circunstancias. Abraham no fue preparado de teología, fue preparado en la obediencia. José no fue preparado en el liderazgo, fue preparado en el carácter. Dios no te prepara para el éxito, te prepara para el propósito. Pero tenemos que estar preparados. Si no nos preparamos, no nos irá muy bien, dice ahí Mateo capítulo 14, versículo 14. Pero también, aparte de que a Dios le gusta que nosotros estemos preparados y le gusta prepararnos, también a Dios le gusta probarnos. Le gusta probarnos. Y más allá de un placer como el que nosotros conocemos, de que algo nos gusta por puro placer, a Dios no le gusta por puro placer probarnos. Hay un propósito más allá. Hay un propósito más allá. Y aquí viene la parte difícil. Tal vez es difícil entender que en estos 3 días los primeros representan preparación, pero también representan prueba. Tal vez pudiéramos pensar que, vamos a prepararnos, pero también tiene que haber prueba. Sí, también tiene que haber prueba. De Génesis capítulo 22, versículo 4, siguiendo con los ejemplos que vemos ahí en Génesis capítulo 22, versículo 4, vemos y regresamos al ejemplo de Abraham. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. En estos primeros días de caminata, ahí es donde la fe estaba probándose, ¿cierto? Porque ahí las emociones son probadas. En ese tiempo de espera, en ese tiempo de preparación para algo que pueda venir, ahí es donde la mente, la voluntad, las emociones son probadas. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando iba caminando? ¿Estoy haciendo la decisión correcta? ¿Estaré haciendo la cosa, sacrificar mi único hijo que Dios me dio? ¿Lo estaría haciendo correctamente? O mejor nos volteamos y nos vamos, le dijera a Isaac. Bueno, allí en ese momento es donde está la prueba. A Dios le gusta probarnos. En ese momento es cuando Dios quiere que nosotros nos preguntemos esas preguntas difíciles que dominan la mente, que dominan la voluntad, el conocimiento, que tenemos que nosotros dominar nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Ahí es donde nosotros somos probados y Dios quiere que nosotros tengamos ese tiempo. Se dice también que Thomas Edison,
¿Saben quién es Thomas Edison, verdad? Bueno, cuando inventó la luz o el bombillo, falló más de 1000 veces. Y la verdad es que yo estaba pensando, cuando estaba leyendo esto, que falló más de 1000 veces antes de poder crear el foco. Yo creo que, no sé, yo me doy 50 intentos y ya yo hubiera parado. Pero 1000 veces estuvo tratando y nunca paró. Hubo muchos tiempos, dice que está grabado en la historia, que hubo muchos tiempos que sus colegas le dijeron, tal vez esto no es posible, tal vez esto no es posible. Sin embargo, Thomas Edison dice que él siempre respondía, no he fracasado, he encontrado 1000 veces maneras de cómo no funciona esto, pero lo va a encontrar. En ese tiempo de espera, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo que estamos bajo presión, es cuando nosotros tenemos que tener la mentalidad correcta, cambiar la mentalidad que Dios nos da. Y eso es, otra vez, viene de Dios, viene de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás, después de Abdías, antes de Miqueas, en el capítulo 1, versículo 17. Fíjense, versículo 17, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La verdad es que en una historia tan extraordinaria, estar dentro de un pez, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Dentro de un pez, por 3 días, ¿quién más nos va a salvar? ¿Quién más nos va a salvar? Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es la mentalidad de Jonás? Echarse a llorar, reconocer que ya estaba perdido todo, que en ese tiempo de prueba pues no estaba listo para ese tiempo de prueba. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios y dijo, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Jonás estaba preparado. Jonás estaba preparado para regresar a Dios, para orar a Dios, para que en esos tiempos de prueba su fe no faltara. Versículo 3, me arrojaste a lo profundo, me diste pruebas en el corazón de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus obras y tus olas han pasado sobre mí. Sí, la prueba vino, pero yo estoy listo. Y dije, versículo 4, expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Estaba preparado en los tiempos de prueba. En los tiempos de prueba. Versículo 10, entonces el Señor habló al pez y esto vomitó a Jonás en la tierra. Era placentero para Dios que Jonás estuviera en el vientre de aquel pez, que la gente lo tomara, lo echara al agua y que estuviera pasando por estas cosas, ¿no? Pero fíjense lo que pasó. Fíjense el resultado de esa prueba, lo que pasó con Jonás. Oró a Dios, se arrepintió y fue y predicó a Nínive. A Dios le gusta probarnos. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha introducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Los 40 años que estaban ellos en el desierto, ¿fue por pura casualidad? ¿Fue por puro deleite de Dios de que ellos estuvieran sufriendo? No. Versículo 2, estuviste 40 años por el desierto con el fin de humillarte, pruebas y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos. El probarnos, cuando viene de Dios, viene con buenas intenciones. El Señor nos prueba, nos humilla para ver si nosotros estamos a la medida, para saber si nosotros estamos preparados para esas pruebas. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón, si estamos preparados o no. A Dios le gusta saber que estamos de su lado.
y por eso nos prueba Él. Pero la pregunta es, ¿por qué a Dios le gusta probarnos? ¿Por qué Dios quiere que pasemos por ese tiempo de tribulación? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos preparemos también por los tiempos de pruebas? ¿Por qué? Bueno, la verdad también es que a Dios les gusta sorprendernos. Y esto lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, donde Dios siempre le gusta sorprender a su gente. Y esto, claro que implica toda la extensión de la palabra, le gusta que nosotros nos sorprendamos por su gloria, por Él. Fíjense, vamos allá a Mateo capítulo 12, versículo 40. Tenemos que empezar con este texto, en Mateo capítulo 12, versículo 40. El versículo 40 dice allí: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otra vez, la sorpresa viene de circunstancias adversas. La sorpresa viene de circunstancias difíciles, de las pruebas. Tiene que venir siempre la prueba primero para que venga la sorpresa. En el versículo 40 dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, el Señor Jesús también viene y va a salir de circunstancias adversas. Estén preparados. La pregunta para ellos, ¿están preparados para eso que va a pasar? ¿Están preparados? Y aquí es donde Dios hace lo que Él solo puede hacer. Cuando ya no hay lógica, cuando ya no hay solución, Dios quiere sorprendernos. Quiere sorprendernos. Y es muy interesante la idea de Dios, la mentalidad de Dios. Porque a pesar de que nosotros estemos preparados, a Dios le gusta prepararnos a través de las pruebas. Pero aunque estemos totalmente preparados, Dios nos va a sorprender. No importa qué tan preparados estemos, Dios nos va a sorprender. En Lucas capítulo 24, versículo 6, Lucas capítulo 24, en el versículo 6 dice: cuando vienen a buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús, versículo 6, no está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que habló cuando estaba aún en Galilea. Él resucitó. Qué gran sorpresa se hubieran llevado estas mujeres cuando iban a ver o iban a limpiar el cuerpo de Jesús y ya no estaba allí. ¿Habrán sido difíciles esos dos primeros días? Cuando ellos estaban pensando que Jesús ya murió, ya no va a resucitar. ¿Qué vamos a hacer? El tercer día, Dios los sorprende. Donde todos esperaban muerte, Dios trae vida. Y esa es la aplicación de estos 3 días. Y vemos a través de todas las historias 3 días, 3 días, 3 días. Y en el tercer día algo extraordinario pasa. Jonás, cuando esperaba la muerte, estuvo 3 días y al tercer día, ¿qué pasó? Dios le dio la vida. Cuando Abraham estaba esperando la muerte de Isaac, Dios le da la vida a Isaac. Cuando Esther estaba esperando ser muerto porque se había presentado de una forma contra la ley delante del rey, Dios le da la vida. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones y él esperaba la muerte, el rey dice en el libro de Daniel que el rey corrió para ver si estaba Daniel. Al siguiente día, ¿y qué encontró? Vida. Vida. En el monte Sinaí, cuando el pueblo estaba frente a Dios y pensaba, vamos a morir porque estamos delante de Dios, Dios les da la ley, la vida. Dios quiere sorprendernos. Dios nos quiere sorprender. En Salmos capítulo 30, versículo 5, Salmos capítulo 30, versículo 5, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. En la noche habrá llanto. Al principio habrá pruebas, pero al amanecer, al tercer día, habrá alegría. Habrá alegría. Muchos no estamos dispuestos a que Dios nos sorprenda. Queremos nosotros lidiar con nuestros propios problemas. Hay problemas en nuestra familia, queremos nosotros solucionarlos. Aunque no haya una solución, queremos solucionarlos. Aunque en la iglesia haya problemas y no haya soluciones, que no veamos la puerta, queremos solucionarlo nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia.
Queremos solucionar nosotros las cosas. Dios quiere sorprendernos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que te prepares para después sorprenderte. Queremos tomar acción por nuestras propias manos. Queremos ser nosotros quienes escribamos el final de la historia, pero Dios dice, dame el tercer día, no el primero es tuyo. En los primeros días te preparas, ya lo tienes. No el segundo tampoco, ya lo estás viviendo. El segundo día es de angustia, de prueba, pero el tercer día es mío, dice el Señor. El tercer día es mío. Y cuando Dios escribe ese día, siempre escribe mejor las cosas que nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 20, para ir ya terminando. Efesios capítulo 3, versículo 20. En el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, a Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Él es poderoso para cumplirnos todas nuestras necesidades. Dice en la Nueva Versión Internacional, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. No nos imaginamos cómo Dios nos va a sorprender, pero nos va a sorprender. Tenemos que estar listos para esa sorpresa. Ya para concluir, para ir concluyendo. Dios tiene un patrón contigo, así como el patrón que vimos en el Antiguo Testamento, que se vino a culminar con Jesús al tercer día. También con nosotros el Señor tiene un patrón. Nos prepara para el proceso. Te prueba en la noche y en el tercer día te sorprende de manera que no lo esperabas. A Él le gusta que te prepares. A Él le gusta que tú también pases angustias, que pases pruebas, porque al tercer día te va a sorprender. La pregunta no es si Dios puede hacerlo. Ya lo demostró en la tumba vacía. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él durante el primer y el segundo día? Esa es nuestra pregunta. ¿Estamos dispuestos a prepararnos? ¿Estamos dispuestos a padecer? Preparémonos. Preparémonos para cualquier ámbito de nuestra vida. En la iglesia preparémonos, con nuestra familia preparémonos, para ser cristiano preparémonos. Aquellos que se prepararon y fueron aprobados fueron sorprendidos. Ahora, la pregunta para nosotros, para terminar, ¿está listo para ser sorprendido? Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación. Hay personas que nos visitan aquí. Dios quiere sorprenderte. Dios quiere que te prepares. Y en este momento es el momento para que tú te prepares, para que vengas al bautismo. Vamos a estar de pie.